ahora hasta Víctor Pessoa precisamente para que nos explique o nos eche luz sobre esta incógnita que tenemos en este momento. ¿Cómo se determina que una persona efectivamente es adicta a las drogas? ¿Necesita de algún carnet, alguna credencial, algún papel para poder justificar esto ante las autoridades? ¿Cuál es la forma de determinar esa situación, Víctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y nosotros, para justamente responder a todas esas preguntas, nos acercamos hasta la oficina del fiscal adjunto Marco Alcaraz de la unidad antidrogas, precisamente para, bueno, hacerles esa consulta pertinente en cuanto a lo que establece la ley, doctor. ¿Qué es lo que se tiene que tener para decir, bueno, yo soy adicto? Y si eso está permitido en nuestro país. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la persecución penal y de la reducción de la oferta, que es el área en el cual se desenvuelve su trabajo el Ministerio Público. La ley de drogas, la ley 1340, establece una serie de sanciones, establece tipos penales. Para poner un poco en contexto, el poseer una persona una sustancia estupefaciente, cualquiera sea la naturaleza o la cantidad, no está permitido y es punible conforme al artículo 27 del Código de la Ley de Drogas y tiene una penalidad de 5 a 15 años. El artículo 30 de la misma ley prevé la posibilidad de que una persona, siempre y cuando se compruebe que es adicta, reciba un tratamiento adecuado en ese sentido, y la penalidad que se establece es de 2 a 4 años, lo cual... Siempre hay una pena. Siempre hay una... Sí, claro, básicamente está prohibido, pero en el caso de que la persona sea adicta, la ley brinda una salida alternativa, y que como primera consecuencia, cuando es una conducta típica del 27, cuando alguien tiene y no es adicto, sea la cantidad que fuere, es de 5 a 15. Cuando se comprueba el artículo 30 que mencioné, que es 2 a 4, el primer impacto es en cuanto a las medidas procesales. Hacer delito, entonces la persona puede ser sometida a la investigación en libertad. Son los dos casos que se prevé. Y una persona tiene o para traficar, para transportar o consumir. Eso debe ser objeto de una comprobación por parte del Ministerio Público. Sí, María Teresa. El artículo 30 al que hace referencia el fiscal dice que el que tuviera en su poder estas drogas podrá justificarlas si presenta un certificado médico. En el caso de que Moria presente algún tipo de certificado médico donde efectivamente el profesional de la salud establezca que ella, requiere de esa droga, digamos, por algún problema que tiene, ¿se podría, en este caso, prescindir de la pena o no hay ninguna situación especial que se pueda establecer en este caso? Doctor, en caso de que una persona que tenga droga, digamos, demuestre de que es una persona adicta, ¿qué pasa? ¿Tiene una pena? Con una receta médica. Bueno, en la propia ley se establece una cantidad mínima que puede tener, y en la cual si tiene menos de 2 gramos de cocaína y menos de 10 gramos de marihuana, la conducta no es punible, o sea que está permitido que tenga esa cantidad para su consumo habitual o diario. Bueno, y en este caso se da justamente esta situación, porque a Moria la agarraron con 1,6 gramos de cocaína. En el caso de 1,6 gramos, ¿qué pasa en eso? Si la situación, hablando siempre en genérico, si la situación se comprueba de que la persona tiene una historia de adicción, sea quien fuere la persona, entonces si está dentro de esa cantidad, no sería punible la conducta, pero eso tiene que ser objeto de una comprobación por parte del Ministerio Público, y el Ministerio Público lo comprueba a través de una imputación, que es lo que entiendo que, como señalaste, se realizó ahora por parte del Ministerio Público. ¿Y en caso de extranjero, cómo se trata de esos casos? Bueno, nosotros tenemos este tipo de situaciones frecuentemente en los lugares de frontera, tanto en Ciudad del Este como en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairá, y también en Encarnación, de ciudadanos extranjeros que están de manera transitoria en carácter de turista, y se lo encuentra en una situación de consumo o abuso de drogas. Esa situación generalmente sí se verifica. En todo caso, le damos, si no tiene residencia, vemos algunas de las salidas alternativas que podrían eventualmente, y tenemos como precedente de la unidad específicamente con un ciudadano menor de edad brasileño que se le encontró en consumo en la ciudad de Salto del Guairá, que era adicto, se comprobó. El Ministerio Público primero lo imputó por 27, luego hace la comprobación, se cambia la calificación
y sería cargar de manera innecesaria al Estado con un tratamiento, porque el artículo 30 siempre requiere si bien se le obliga a la persona a someterse a un tratamiento, eso debe de ser voluntario y tiene un plazo de cumplimiento dentro del país. En los casos de ciudadanos extranjeros, como el que te menciono reciente, como el que te mencioné, sí se dio una salida alternativa que era criterio de oportunidad. No tenía sentido de que la persona sea sometida a un tratamiento en el país. Nosotros le damos criterio de oportunidad y que vaya a su país a someterse si es su voluntad, pero procesalmente esa es la salida que le dimos en esos casos de menores que estaban en situación de tránsito de manera coyuntural y en consumo en lugares fronterizos con nuestro país. Le coloco el sistema de retorno al doctor, si hay otras consultas para... Sí, podemos conversar con él, Víctor. En realidad habría que ver la posibilidad, pienso, ¿no? Se me ocurre en este momento de hacer algún tipo de modificación de la ley también, ¿verdad? Porque si usted, fiscal, por ejemplo, va a algún partido de fútbol o a algún concierto, parece que las cárceles estarían más que repletas de gente que consume drogas habitualmente, y esta es una realidad en Paraguay. Y por otro lado, el hecho de que una persona consuma eventualmente droga no la hace adicta además, ¿verdad? Porque también en ese mismo caso podríamos trasladar a alguien que bebe socialmente, no es alcohólica. Entonces, me parece que hay algunas lagunitas en este tema y sobre todo hay que atender a lo que está pasando realmente en el Paraguay en cuanto al consumo de drogas. Sí, efectivamente, yo creo que lo que está señalando son criterios de realidad que son manejados por los fiscales, los 23 fiscales que trabajan en la unidad antidroga, y dentro de esos criterios de realidad tienen que manejarse efectivamente, ¿verdad? Y también hay una discusión respecto a nivel de aplicabilidad de normas. Nosotros somos simples aplicadores de la ley, ¿verdad? Sí. En todo caso, debería de apuntar al sector legislativo y al sector ejecutivo cuál va a ser la política nacional antidroga. En todo caso, encarar las reformas desde esa óptica, no desde la óptica de aplicación y de persecución, que es nuestro ámbito de trabajo. Criminalización, digamos, del adicto, porque finalmente es un enfermo, no es un criminal, ¿verdad? O sea, no está cometiendo un delito, finalmente, el que consume, me refiero al que consume, no al que trafica, obviamente. Claro. Pero el que consume tiene un problema, es enfermo, tiene una adicción. Entonces, castigándolo con cárcel no creo que logremos encontrar una solución para esta problemática que cada vez se extiende más, fiscal, ¿verdad? Sí, sobre eso me parece oportuno también socializar una línea de acción que estamos trabajando en un instructivo de carácter escrito, en el sentido de que el adicto para nosotros no es objetivo de la unidad especializada en antidrogas. Nosotros estamos para luchar contra el crimen organizado y lo hacemos, obtenemos la condena, el decomiso de la droga, de los bienes, pero el adicto nosotros tocamos coyunturalmente por este artículo 30 que mencioné, ¿verdad? Entonces debe ser encarado de otra forma, es un problema de salud que debe ser tratado como tal, no como desde la persecución. Y como bien lo señalas, Menchi, nosotros no vamos a solucionar metiendo adictos en el sistema penitenciario. Y en el caso concreto de Moria Kazan, que se declaró adicta a la cocaína, ¿qué es lo que ella tendría que hacer para poder, digamos, beneficiarse con este artículo 30 de la ley que habla de que estará exento de pena todo aquel que portare una sustancia que el médico le hubiere recetado o aquel que las hubiere tenido para su uso personal exclusivo? Sí, eso debe ser objeto de comprobación por parte del Ministerio Público. Y con respecto a que una persona sea adicto, el Código Procesal establece la libertad probatoria. Existen métodos científicos de comprobación de la adicción, se pueden hacer análisis de fluido, data de la adicción a través del pelo, consultas o entrevistas con psiquiatras especializados en el tema, psicólogos, o sea, libertad probatoria, pero eso debe ser objeto por parte del Ministerio Público. Una vez que se compruebe esa situación, así como lo señalás, si es si está en ese carácter, estará exento de pena, o sea, es clara la ley en ese sentido. Entonces sí, efectivamente estaría exento de pena este caso o cualquiera, claro, que se den en idéntica situación. Claro, porque realmente, no sé si es porque se trata de Moria Kazan, obviamente esto se encara de otra manera. Digo, en cuanto a la publicidad que se le da a la información en sí. Hay otros casos en los que también se actuó de esta misma forma, digamos que hay otros casos de personas
que fueron encontradas teniendo 1.6 gramos de droga en su poder y que esta persona fue sometida a todo este proceso, o actuaron de otra manera? No, en realidad esta es una situación que se da de rutina. Esto tiene una connotación por la persona que está siendo investigada en este momento, pero como le señalé anteriormente, el objetivo de la unidad antidroga es luchar contra el crimen organizado, los micro o los narcotraficantes. Y la línea es que se indague y en lo posible, si se tiene la comprobación inmediata, se cambie la calificación al artículo 30, y lo cual impacta de manera positiva en la aplicación de las medidas cautelares, y impacta también de manera positiva en la salida de fondos que puede dar el Ministerio Público a este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, Víctor.